todos a este nuevo acto de Casa América. Hoy tenemos un invitado estelar que es amigo de esta casa, al doctor Augusto de la Torre, economista jefe para América Latina del Banco Mundial, que va a presentar un informe titulado Latinoamérica hace frente a la volatilidad, el lado oscuro de la globalización. También está en la mesa Enrique Alberola, coordinador ejecutivo de Asuntos Internacionales del Banco de España. Me alegro mucho que esté el doctor Augusto de la Torre una vez más con nosotros. Es un asiduo a esta casa y cada vez que pasa por Madrid siempre tratamos de que también nos ilustre con sus conocimientos y esta mañana, sin duda, el tema que vamos a tratar es interesante porque fundamentalmente el informe se centra en los retos, los desafíos que tiene la región, especialmente a partir de esta crisis mutante que empieza en 2008, una crisis financiera que en algunas regiones, en la nuestra, se ha convertido en una crisis de la deuda soberana. Unas breves palabras sobre el doctor Augusto de la Torre. Como he dicho antes, es el economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, institución en la que ingresó en el año 97 y en la que también ha tenido otros cargos relevantes como asesor principal en el Departamento de Sistemas Financieros a nivel global y de asesor principal para el sector financiero en el Departamento de América Latina y el Caribe. Del año 93 al 97, el doctor de la Torre fue gerente general del Banco Central del Ecuador y en noviembre de 1996 fue elegido como el mejor banquero central de América Latina por Euromoney Magazine. De 1986 a 1992 trabajó en el Fondo Monetario Internacional, donde, entre otros cargos, fue representante residente del FMI en Venezuela del año 91 al 92. Y sin más, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Como siempre, un placer estar en esta casa, que me trae muchos recuerdos, porque fue en esta casa que en el año 94 celebramos el cierre de la negociación del Plan Brady para el Ecuador. Y recuerdo que fue un evento, de gran alegría para el país, que había estado 10 años en default, después de los cuales al final conseguimos una reducción de la deuda, y la arquitectura y la belleza de este lugar dejó un recuerdo imborrable en los que estuvimos acá cerrando ese acuerdo. De todos modos, les agradezco por su presencia acá y me parece que lo mejor es tener una presentación que sea interactiva, de manera que les invito a que no se sientan con pena si es que quieren hacer preguntas e interrumpir mientras hago esta presentación. Esta presentación está basada en el reporte que mi oficina, que es la Oficina del Economista Jefe para América Latina, saca bianualmente. Este es el reporte que salió en el contexto de las reuniones de primavera del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Si ustedes van a la página web de la oficina, ustedes van a ver que cada 6 meses sale un reporte de este tipo, en el que tratamos de enfocarnos en algún tema importante en la coyuntura por la cual atraviesa la región. El informe previo a este habíamos hablado de un tema un poquito más de largo plazo, que era el tema del crecimiento de América Latina a la luz de la nueva conexión que América Latina tiene con China, y este se volvió a temas más de corto plazo asociados con la volatilidad, reflejando el deterioro de las condiciones globales y los riesgos globales. En esta presentación voy a mezclar un poquito lo que dijimos en el reporte de China y un poco lo que hemos dicho en este último. Me gustaría situar el tema con algunas gráficas que muestran
el enorme progreso que se ha hecho en América Latina en los últimos 10 años y que genera un punto de partida de aquí al futuro que es quizás uno de los mejores que América Latina ha tenido desde la Segunda Guerra Mundial y que hace que la presencia de la volatilidad global sea un contratiempo grande, porque justo en el momento en que la región se sentía con las capacidades de entrar en un proceso de crecimiento con prosperidad y equidad social, el deterioro de las condiciones externas levanta un gran interrogante. Pero permítanme mostrarles cómo se ve la cosa. Primero, Latinoamérica finalmente se ha unido al grupo de países emergentes dinámicos. No siempre fue así. Los países en desarrollo dinámicos normalmente no incluyeron a América Latina, pero este dinamismo nuevo de América Latina se lo puede ver observando la manera como la economía latinoamericana se recuperó después de la gran recesión del 2009. Y en este gráfico lo que ustedes ven es lo que pasó con 3 grupos de países. El conjunto de los emergentes, la línea azul, la América Latina, la amarilla, y la roja son los países avanzados de Estados Unidos y Europa. 3 cosas salen de este gráfico. La primera, que la caída en la actividad económica fue mucho mayor en los países ricos, en los países avanzados de Europa y Estados Unidos, comparada con la caída en la actividad económica en los emergentes en promedio y en América Latina en particular. Segundo punto, la recuperación empieza en el mundo porque los emergentes empiezan a recuperarse. Y ustedes ven especialmente que eso sucede en la línea azul, que es también un tema sin precedente. Cuando ustedes ven las crisis del pasado, cuando estas crisis son de naturaleza global, normalmente el mundo no se recuperaba a menos que los países avanzados se recuperen. Entonces este fenómeno de que el centro necesitaba resucitar para que la periferia resucite era el fenómeno al cual estábamos acostumbrados. No hemos visto en la data reciente este tipo de fenomenología en donde la recuperación empieza por la periferia, por los países emergentes, y luego viene en el centro. Y el tercer punto que uno puede ver aquí es que la recuperación ha sido obviamente muchísimo más fuerte en los países emergentes. Y el mundo está viviendo ahora una economía a 2 velocidades, en donde hay un grupo de países liderados por China y algunos países del sudeste asiático, pero también por India, en donde se empieza a vislumbrar la presencia de un motor económico con cierta independencia, que puede generar su dinámica propia, incluso si el resto del planeta, y en particular el centro, los países de Europa y Estados Unidos y de Norteamérica, no se recuperan del todo. Y no solo es la recuperación, sino es la década en su conjunto. Aquí lo que tienen ustedes es una representación del crecimiento tendencial, tratando de sacar la parte cíclica del crecimiento de América Latina comparada con los países de alto ingreso. Y lo que ustedes ven es que en general, incluso en tendencia, en el pasado, América Latina tendía a seguir los patrones de crecimiento marcados por los países ricos. Pero se desacopla también en su crecimiento tendencial a partir del 2002 y tiene una década de crecimiento muy vigorosa, con una tasa de crecimiento muy por encima de los países ricos, y empieza a convergir de manera visible, diría yo, hacia los estándares de vida de los países ricos. Empieza entonces a surgir con esta década la posibilidad de que América Latina se vaya acercando a los estándares de vida de los países de alto ingreso. Pero no solo fue un fenómeno de alto crecimiento el que la región ha experimentado, sino una década de enorme progreso social. Aquí ustedes tienen 3 gráficos que muestran, a mí me parece, con bastante potencia lo que ha pasado en el ámbito social latinoamericano. El primer gráfico compara la pobreza con el ingreso per cápita
El segundo gráfico muestra los cambios en la desigualdad, en el índice de Gini, que mide la desigualdad del ingreso, y el tercer gráfico muestra lo que ha pasado con los pobres y la clase media. Permítanme explicarle un poquito cada gráfico para que vean un poco el vigor del cambio que la región ha experimentado. En el primero, lo que ustedes ven es que en los años 90 la pobreza, la línea roja, se mantuvo a niveles altos y no cedió, a pesar de que en los 90 sí se había experimentado un cierto crecimiento del ingreso per cápita promedio en América Latina. Pero es a partir perdón, vamos a regresar. Pero es a partir del año 2003 más o menos en que uno ve que la línea roja tiene un descenso fuertísimo. Es la caída de la pobreza asociada a una elevación mucho más empinada del ingreso per cápita de la región. Yo creo que parte del desencanto que en América Latina se sintió con respecto al así llamado consenso de Washington fue precisamente este fenómeno de que la pobreza no cedió y se mantuvo alta durante los años 90 pese a las grandes reformas que se hicieron en esa década. Pero en la última década se experimenta una caída fuerte de la pobreza. Nosotros estimamos que más o menos 73 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza moderada en los últimos 10 años. Ese es un número altísimo. El segundo es que, como ustedes bien saben, Latinoamérica se ha caracterizado por ser, desde su época colonial, diría yo, una región de gran desigualdad social y la desigualdad del ingreso muy pronunciada. La desigualdad del ingreso en América Latina es la más alta después de la que se encuentra en algunos países africanos. Pero sin embargo, desde el 2003 hasta el presente, los índices de desigualdad han ido cayendo. Y ustedes ahí tienen una lista de 17 países latinoamericanos, en 12 de los cuales se ha experimentado una reducción de la desigualdad importante. Y la combinación de la caída de la pobreza y la reducción de la desigualdad ha conllevado a que haya una explosión, un crecimiento muy fuerte de la clase media. El reporte principal de mi oficina para este año es sobre el tema de la clase media y la movilidad social, y ahí hemos hecho varios esfuerzos de seguirle a la clase media, de entender lo que está pasando con la clase media latinoamericana, y desarrollamos una medida de la clase media que, como toda medida, es un poco controversial porque hay un debate muy fuerte entre economistas y sociólogos y cientistas políticos de qué es la clase media y cómo se la identifica. En fin, mal que bien logramos identificarla y la tenemos medida en la línea inferior de ese gráfico, la línea azul, y lo que ustedes ven es que en general en América Latina la clase media así medida durante muchísimos años no pasaba del 20% de la población, y en los últimos 10 años ha crecido enormemente y estamos ahora con una clase media que está alrededor del 30% de la población. Además, en el reporte lo que nosotros mostramos es que la movilidad social hacia arriba ha sido muy potente, que en general las probabilidades de los latinoamericanos que estaban, digamos, en el grupo de los pobres, de irse para arriba y salir de la pobreza, y la probabilidad de aquellos que salieron de la pobreza de no volver a caer a la pobreza, sino más bien de pasar a la clase media, fue mucho más alta que la probabilidad de reversiones. De hecho, se observa muy poca reversión en la última década. El fenómeno ha sido fuertemente, digamos, casi unidireccional. Y el tema de la caída de la desigualdad es absolutamente llamativo porque la desigualdad está aumentando en el mundo. Aquí tienen ustedes lo que está pasando con los Ginis de muchas regiones del mundo, incluyendo China, India, África del Sur y los países de la OECD, y en todo el mundo lo que uno detecta es el aumento de la desigualdad del ingreso. Entonces la región se ha desacoplado también con respecto al mundo en este aspecto. Obviamente esto levanta la pregunta de quién converge, ¿no? Si es que es el mundo el que está convergiendo a índices de desigualdad más latinoamericanos, o es Latinoamérica la que está convergiendo a índices de desigualdad más promedios en el mundo. Es verdad que la última década, y este es un gran debate en la región, el éxito y los grandes logros de la última década tienen que ver con la buena suerte, y en particular con los altos precios de commodities que la región exporta
y que la región tiene en abundancia. Y una buena parte de la región, si uno incluye a México dentro de los países exportadores de commodities, y México lo es, aunque tiene una estructura de exportaciones más diversificadas, pero el petróleo importa mucho para el proceso fiscal, de manera que si uno incluye a México en ese grupo de países, uno encuentra que el 95% de la población latinoamericana y el 97% de la actividad económica latinoamericana está ubicada en países que se benefician con altos precios de commodities. De manera que la presencia de precios altos del cobre, del zinc, del petróleo, de la soya, para América Latina tiene un efecto muy potente. Entonces no hay duda que parte de lo que hemos visto en América Latina refleja esta buena suerte, esta buena racha de altos precios de commodities. Y también refleja la conexión con China, es indudable. Aquí lo que ustedes tienen es una medida de comovimiento, en donde, por así decirlo, el corazón de la actividad económica china, estamos viendo qué tanto la palpitación de la actividad económica en China está sincronizada con la actividad económica en América Latina. Y lo que este gráfico muestra es que hasta el 2000 prácticamente no había nada. En América Latina no se hablaba de China en el año 2000, en el 2001 tampoco. En el 2002 se empieza a hablar de China con gran temor, porque los latinos pensamos que la economía china, con una fuerza laboral gigantesca y barata, nos iba a desplazar de todos los mercados y iba a generar ajustes muy fuertes de nuestras economías domésticas. Y en el 2004 y 2005 empezamos a hablar de China de otra manera, que resultó ser que con ciertas excepciones en México, en Centroamérica, en lugar de desplazarle a Latinoamérica de los mercados, le jala porque se vuelve el mayor comprador de sus productos principales. Entonces la conexión con China, los altos precios de commodities explican en buena parte lo que pasó, pero no es todo. En América Latina también están habiendo transformaciones importantes y esta es una prueba de ello. La productividad total de los factores está aparentemente creciendo a un buen ritmo en un buen número de países latinoamericanos. Este es el promedio de crecimiento anual de la productividad durante el año 2000 al 2007 y uno encuentra que países como Panamá, Perú, República Dominicana, Brasil, Colombia, son países que han experimentado importantes crecimientos, un ritmo de crecimientos significativo en la productividad total de los factores. Entonces hay en América Latina, yo diría en el año 2007, en el año 2008, América Latina estaba pensando que finalmente estaba saliendo de su situación de haber sido un país de mediano ingreso durante 100 años. Porque 100 años Latinoamérica estuvo en la mitad de la distribución del ingreso per cápita mundial. Y subió la esperanza, ha subido la esperanza de que América Latina pueda salir de la trampa del mediano ingreso. Y claro, esto es si el mundo ayuda. Pero salir de la trampa de mediano ingreso no es fácil. Aquí ustedes tienen un gráfico que el Banco Mundial publicó en un reciente estudio sobre China, en donde se ve el caso de 100 y pico de países y de este número de países en los últimos, creo que 50 años, solo 13 países del total lograron salir de haber sido países de mediano ingreso a convertirse en países de alto ingreso. Y de los 13, uno de ellos es Grecia. Entonces, la probabilidad de que un país logre salir del mediano ingreso y convertirse en un país de alto ingreso es muy baja, históricamente ha sido muy baja. Y el gran dilema para América Latina es si es que eso va a ser posible. La verdad es que no ha sido posible por 100 años, y ahora estamos optimistas, pero aquí tiene un gráfico que es un poquito deprimente, en donde uno dice, bueno, nos ha ido bien la última década, pero si vemos lo que ha pasado en los últimos 100 años, la cosa no se ve tan bien. La línea azul es simplemente el ingreso per cápita latinoamericano dividido para el ingreso per cápita en Estados Unidos. Y lo que ustedes ven es que a comienzos de los años del siglo XX, América Latina tenía un ingreso per cápita que era el 30% del ingreso per cápita en Estados Unidos. Y en el presente tenemos un ingreso per cápita que sigue siendo el 30% del ingreso per cápita norteamericano. Lo que esto quiere decir es que no hemos logrado generar un crecimiento significativo, duradero, mayor que el de Estados Unidos, de manera de irnos acercando a sus estándares de vida, y más bien no hemos logrado convergir. El contraste entre América Latina y los tigres asiáticos
es decir, Corea, Hong Kong, Taiwán, Singapur, Malasia, es enorme. Ellos están reflejados en la línea roja. Y la línea roja lo que tiene es el ingreso per cápita de esos países dividido por el ingreso per cápita norteamericano. En los años 50 estos países eran el 10% del ingreso per cápita norteamericano, muy por debajo de los estándares de vida latinoamericanos, y al momento son el 75%. Entonces estos países han experimentado una verdadera convergencia y lograron convertirse en países de alto ingreso. La esperanza para América Latina, que nosotros pensábamos que estaba a nuestro alcance antes de la gran crisis, era de que habíamos tenido una buena década y estábamos empezando a tener una experiencia parecida a la de los tigres. Pero el problema de Latinoamérica a lo largo de todos estos años es que no ha logrado convergir. Y una analogía que yo uso a menudo es la analogía de del motor Lada versus el motor del BMW, ¿no? Entonces, las economías de los tigres asiáticos se parecen a un motor BMW, en el sentido de que cuando uno acelera ese motor y uno va por la carretera, pues es una maravilla, porque no se recalienta, ni se siente la velocidad, y a 150 kilómetros por hora parece que no pasa nada. En una máquina Lada, cuando uno ya va a los 60 kilómetros por hora, empieza a echar humo y a toser, etc. Es una buena analogía para definir la diferencia entre economías que tienen una capacidad de crecimiento alto y economías que no tienen esa capacidad. La flexibilidad de las economías de los tigres asiáticos es tal que ellos pueden crecer al 7% anual, al 8% anual, al 9% anual y no se recalientan, no se preocupan de la inflación, porque ellos pueden tener un crecimiento tendencial, no inflacionario, alto. La economía es suficientemente flexible. Lamentablemente en Latinoamérica tenemos economías con menor capacidad de crecimiento potencial. Después de la recuperación del 2010 y del 2011 en Brasil empezaron a sentirse problemas de recalentamiento. Y en Brasil se habla de que la capacidad de crecimiento no inflacionario potencial está en torno al 4%. Entonces es el tipo de comparación que ayudan a entender por qué Latinoamérica no ha logrado despegar. Es porque su capacidad de crecimiento potencial no inflacionario se parece más a una máquina Lada, que encuentra cuellos de botella y se recalienta una vez que llega a ciertos ritmos de crecimiento. Entonces el gran desafío para América Latina, tal como al menos yo lo describía antes de que venga la gran crisis, era: hemos tenido una década excelente, hemos podido aprovechar la buena suerte para mejorar nuestra economía, tenemos un gran desafío de crecimiento, de convertir a nuestra máquina, nuestro motor económico de Lada a BMW poco a poco. Eso va a requerir muchas reformas estructurales, pero parece que estamos en condiciones de hacerlas. Y parece que estamos en condiciones de hacerlas porque dos grandes problemas que afectaban a la región en el pasado empiezan a controlarse. El primer problema, el problema de la inestabilidad. América Latina había sido una región en donde las crisis financieras, la hiperinflación, los desajustes macroeconómicos fueron tan frecuentes que teníamos que invertir una gran cantidad de energía social y política en arreglar los problemas de inestabilidad. No teníamos tiempo para pensar en el crecimiento. Y además, el otro gran problema latinoamericano, una región muy desigual, entonces las tensiones sociales siempre fueron altas y había que dedicar una gran cantidad de energía política y social a enfrentar los problemas de equidad social, con lo cual nos quedaba incluso menos tiempo para pensar en el crecimiento. Nos parecía a los latinos en el 2007, en el 2008, que empezábamos a superar los dos grandes problemas latinos de inestabilidad y de desigualdad, y que al final íbamos a poder concentrar las energías de la sociedad en el crecimiento. Es lo que pensábamos. Y luego el mundo se deterioró. Entonces el desafío para América Latina se ha complicado porque ahora nos toca descubrir la senda del crecimiento con equidad en un contexto global mucho más volátil. Y eso fue lo que tratamos de caracterizar en nuestro último reporte. Lo que yo les puedo decir por ahora es que las previsiones de crecimiento que se hacen para América Latina en el 2013, en el 2012, son previsiones de crecimiento en donde todavía se supone que el mundo no va a entrar en catástrofe. En general, los supuestos de crecimiento, cuando uno les pregunta a los que predicen,
¿Cuál es el supuesto aquí? Hay tres supuestos. El supuesto número 1, Europa y el euro se sostiene y no hay un colapso financiero en Europa. Supuesto número 2, China sigue creciendo por encima del 7,5%. Supuesto número 3, los precios de los commodities, si bien no suben, tampoco van a caer. Y con esos supuestos estamos pensando en crecimientos ya mucho más modestos para América Latina y los países emergentes. Entonces los riesgos se han vuelto riesgos muy pronunciadamente claros hacia la baja. Cualquier predicción o corrección de predicción que se hace en base a supuestos más pesimistas. Entonces, aparentemente el mundo no va a ser tan amigable a América Latina como lo fue en la década pasada. Y la volatilidad externa ha regresado de una manera muy potente. Ustedes aquí tienen algunos índices que yo no voy a referirme mucho a estos, pero por ejemplo, si se fijan en el panel segundo, hay ahí varios índices de ansiedad financiera internacional en distintas regiones del mundo, y mientras más oscuro el cuadrito, más ansiosa y nerviosa la gente y los mercados financieros. Y lo que ustedes ven es que el nerviosismo fue muy generalizado y fue profundo, y la aversión al riesgo fue inmensa en la crisis después de la caída de Lehman, en la gran recesión, pero hemos vuelto a un mundo en donde la masa del nerviosismo se está concentrando ahora en Europa, pero el problema de Europa no es un problema solo de Europa, el problema de Europa podría convertirse en un problema global, tal como el problema de Lehman y del subprime crisis se convirtieron en un problema global. Y ese es el escenario pesimista, yo diría, o el escenario negativo que todavía está en la mente de muchos latinoamericanos. Este es otro gráfico que muestra un poco las lágrimas del mundo, ¿no? Aquí en el primer panel lo que ustedes tienen son las calificaciones de riesgo soberano para países europeos. Y lo que ustedes ven es que estas vienen de caída desde hace algún tiempo y solo de caída. En la región latinoamericana, que está en el gráfico inferior izquierdo, más bien las calificaciones de riesgo han ido de subida. Pero si es que la percepción de riesgo crediticio para los países que más importan para el planeta, los países más ricos, están así cayendo tan precipitadamente, el escenario global de riesgos se ha complicado mucho. Aquí tienen ustedes ya algunas indicaciones de cómo la turbulencia financiera en Europa se está transmitiendo globalmente a través de los mercados financieros. En el primer gráfico lo que ustedes tienen es las monedas. Las monedas en la mayor parte del mundo están perdiendo valor frente al dólar porque hay una fuga cada vez más importante hacia la liquidez y hacia la seguridad. Entonces los inversionistas están saliéndose de exposiciones al riesgo y volviendo al activo que parece ser un activo seguro, que son los Treasury Bills norteamericanos, el papel soberano alemán y el dólar. Entonces eso se está reflejando en ajustes importantes en las monedas. Las percepciones de riesgo en la deuda soberana lo tienen ustedes en el lado, en el panel de la derecha superior, y ahí también se nota claramente que si bien los movimientos son modestos comparados a los que hemos observado en Europa, ya para los países latinoamericanos el costo de financiamiento está subiendo a nivel internacional. Luego tienen ustedes también un gráfico sobre las bolsas de valores. Las bolsas de valores en el mundo ya van perdiendo como 15% en los últimos meses, reflejando esta turbulencia global. Un punto que hemos estudiado mucho en nuestra oficina y que ya se ha vuelto casi como un criterio que hay que tener en mente es que la globalización financiera hace que la transmisión de choques originados en alguna parte del mundo sea muy rápida. Y lo que hemos observado es entonces que lo que pasa en los mercados financieros latinoamericanos o los asiáticos o los del este europeo está reflejando mucho más lo que pasa en el mundo de lo que pasa en los países individuales. Entonces, cuando uno analiza, por ejemplo, los movimientos en el Bovespa, en la Bolsa de Valores brasilera, esos movimientos, el 70% de esos movimientos está reflejando no lo que pasa en Brasil, sino factores más globales, percepciones sobre Europa, sobre la recuperación en Estados Unidos, etc. De manera que la transmisión de los choques
locales hacia el mundo se hace de manera muy rápida por los mercados financieros. Pero lo que más notamos, y eso se ve un poco en el gráfico de la derecha, es que esta conexión global de los mercados financieros es mucho más potente en momentos de turbulencia. Entonces, durante la caída de Lehman, por ejemplo, los precios de los activos financieros a nivel global se correlacionaron de una manera muy potente, de manera que es difícil esconderse. Y es lo que está pasando en el mundo. Por eso los ojos del mundo están sobre Europa, porque cada vez entendemos más que lo que pasa en Europa importa tremendamente para el globo. Y en ese sentido se puede decir que el problema de Estados Unidos, de recuperación en Estados Unidos, el problema de Europa, de las presiones de la deuda soberana y financieras en Europa, o las percepciones de lo que pasa en China, ya no son solo problemas de esos sitios geográficos, sino se vuelven problemas globales. Entonces Latinoamérica ha estado ya empezando a sentir esa volatilidad externa. Entonces quiero terminar simplemente mostrándoles un ejercicio pequeño que hicimos para tratar de entender qué tan vulnerable se ve la región ahora a esta volatilidad externa que puede recrudecer, lamentablemente. Y para ello lo que hicimos fue hacer una pequeña distinción que es tan simple y tan obvia que a mí me asombra que no se le haga más a menudo. Distinguimos entre estar expuestos a ser vulnerables. El principal argumento es que en la medida en que los países latinoamericanos se van integrando a la economía global, se vuelven más expuestos, por definición, se vuelven más expuestos a lo que pasa con la realidad externa a la cual se están integrando, ya sea la integración a través de los flujos comerciales, o la integración a través de la inversión, o la integración financiera. Cualquier manera de integrarse le vuelve a un país más expuesto a la volatilidad externa, por definición. Entonces tratamos de hacer índices de exposición en varios países de la región latinoamericana, pero hicimos el argumento de que estar expuestos no necesariamente te hace más vulnerable, que la relación entre exposición y vulnerabilidad no es unívoca ni tampoco proporcional. Depende de la calidad de las políticas internas que los países tengan, que generen amortiguadores de manera que el estar expuestos no se convierte necesariamente en vulnerabilidad. Entonces, el ejercicio que hicimos fue medir exposición a 3 choques, porque nuestra conclusión es que nadie sabe lo que va a pasar. Entonces, mejor pensar en abstracto y decir, hay 3 grandes choques que pueden sobrevenirle a la región, veamos qué tan expuestos están distintos países de la región a esos choques, y luego veamos qué tanta capacidad de respuesta tendrían los países en caso de que el choque se materialice, y veamos qué tan vulnerables son. Es un análisis más cualitativo, pero ayuda a entender un poco la heterogeneidad dentro de la región. Un par de salvedades. En este ejercicio analizamos cada uno de los choques, exposición y vulnerabilidad de cada uno de los choques, pero por razones analíticas los analizamos por separado. En la realidad es posible que estos 3 grandes choques vengan conjuntamente y se materialicen conjuntamente. Si eso pasase, tendríamos un tsunami externo muy fuerte, en el cual, por más capacidad de respuesta que tengamos, podríamos sufrir un impacto muy fuerte. Entonces, aquí no les voy a contar el caso más catastrófico. ¿Qué pasa si estos 3 choques se materializan conjuntamente, simultáneamente y en gran magnitud? Porque eso es otro análisis. Y segundo, estoy hablando así simplemente de choques externos. Eso no quiere decir que no haya países en la región, que los hay, que se pueden autoinfligir choques internos por malas decisiones de política. De manera que aquí no estoy analizando la vulnerabilidad que los países tienen a sus propias equivocaciones de política. Estamos analizando simplemente la vulnerabilidad que los países de la región tienen a problemas que les vienen de afuera, sobre los cuales no tienen control. Y entonces, en cuanto a exposición, aquí hay dos de los choques y cómo está expuesta la región. Un choque posible es que el crecimiento en Europa y en Estados Unidos sea menor al que se espera, pero que no haya crisis financiera, simplemente menor crecimiento económico en Europa y en Estados Unidos del que se espera. Y el segundo choque,
que por razones analíticas lo hemos separado, es que hay una caída de los precios de las materias primas, de los commodities, y una desaceleración del crecimiento en China. Estos son los dos primeros choques y ustedes ya ven inmediatamente cómo la región se bifurca. Hay un grupo de países que está expuesto al primer choque, pero no al segundo. Todos los países, casi todos los países caribeños, centroamericanos, México también, y algunos países, sí, caribeños, centroamericanos, casi todos están muy expuestos a una desaceleración del crecimiento en Estados Unidos y en Europa, mientras que hay algunos países latinoamericanos que solo están expuestos, que no están expuestos a ese tipo de choque, pero están expuestos a un problema de precios de materias primas o desaceleración en Europa. Entre ellos están Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil, Chile, Perú, Uruguay. De manera que distintos choques le pegan distinto a la región. Y hay un grupo de países que están expuestos a los dos. Costa Rica, Ecuador, Trinidad y Tobago, Venezuela, Colombia y Panamá aparecen como países que cualquiera de los dos choques le pueden pegar relativamente con fuerza. Y el tercer choque, que es un choque financiero fuerte, imaginémonos que hay un problema muy serio en Europa, por ejemplo, que activa gran volatilidad financiera a nivel global. Ahí lo que uno ve es que este tipo de choque también le afecta a un grupo de países de la región, a saber, aquellos que están más integrados financieramente y no a otros. Entonces ahí están particularmente afectados Brasil, Chile, Perú, Uruguay, expuestos yo diría Colombia, Panamá, etc. Y hay algunos países como Argentina, Bolivia y Paraguay que no están muy integrados financieramente y por eso a esos países este tipo de choque financiero no le golpearía tan fuertemente. Pero este es el nivel de exposición. Entonces, aquí lo que decimos, estas son las exposiciones que vemos en Latinoamérica. Ahora veamos hasta qué punto esta exposición equivale a vulnerabilidad. Y ahí tenemos el siguiente cuadro. Yo voy a pasar simplemente al final para terminar, es este. Este es un cuadro bastante complicado, les dejo ahí para que lo vean con más calma, pero quiero resaltar algunos puntos. Hemos dividido aquí, hay los tres choques externos en las columnas. La primera columna es la desaceleración en Europa y en Estados Unidos. El segundo choque es la desaceleración en China con una caída de los precios de los commodities. Y el tercer choque es una aversión al riesgo global enorme, un problema financiero de alta intensidad. Y en las filas lo que tenemos son baja vulnerabilidad, vulnerabilidad moderada y vulnerabilidad alta. Entonces, obviamente, si uno no está expuesto, no es vulnerable. Pero si uno está expuesto, no necesariamente es vulnerable. Y por eso he puesto un círculo rojo en un grupo de países que es muy interesante, que es países que tienen alta exposición a los tres choques, pero también tienen una alta capacidad de respuesta. Y por tanto son en la región los países que más prometen, porque están más integrados internacionalmente, pero tienen capacidad de absorción de choques significativa. Y en ese grupo aparecen México, altamente expuesto a Estados Unidos, pero con bastante capacidad de absorción de choques a través de la política monetaria, la política fiscal, los colchones financieros, la política social. Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay, que son países altamente expuestos a China y a las materias primas, pero con bastante capacidad de absorción en términos relativos de la región. Y también esos mismos países que están altamente expuestos a temas financieros, pero con bastante capacidad de absorción de choques. No tengo tiempo para explicarles cómo medimos la capacidad de absorción y podemos conversar sobre eso si ustedes quieren. Entonces, esto es alentador, porque lo que quiere decir es que al menos estos países de la región han desarrollado un sistema inmunológico más robusto, que los choques externos ahora pueden ser mejor absorbidos. Hasta cierto punto, si el choque externo ya es un tsunami, pues ya no se salva nadie. Es como la historia de la casita y de los cerdos, ¿no? Ahí que viene el lobo y la primera casita es de paja y se cae rápido porque el lobo la sopla y se cae. Pero incluso la casita de ladrillo, si el lobo es grande y viene con toda la fuerza, aún la de ladrillo puede caerse. Entonces, no es que esta capacidad de respuesta sea infinita, pero es bastante robusta frente a la posibilidad de choques externos. Y por otro lado, ustedes tienen en el otro recuadro rojo los países que están altamente expuestos a uno de los tres tipos de choques y que también son altamente vulnerables
porque su capacidad de respuesta es muy reducida. Y ahí están principalmente los países de Centroamérica y el Caribe, que tienen poco espacio de maniobra monetaria, poco espacio de maniobra fiscal, pocos colchones financieros, y también están Ecuador y Venezuela, que por razones de política doméstica han erosionado sus capacidades de respuesta interna, pero en general son los países pequeños. Con esto, el punto que quiero hacer yo, y con esto termino, es que la región viene de una década formidable, con mucha esperanza hacia el futuro, pero con enfrentando demasiados nubarrones externos. La región, sin embargo, ha desarrollado una cierta capacidad de absorción de choques que no tenía históricamente, de manera que incluso en un mundo no muy amigable, en un mundo volátil, con problemas externos, la región puede seguir progresando. Esto está sujeto, obviamente, a que el deterioro de las condiciones externas no sea excesivo, pero hay un grupo de países en la región que no ha logrado reconstituir su capacidad inmunológica de absorción y de respuesta, y son países que son altamente expuestos y altamente vulnerables. Son los países en los que yo diría el Banco Mundial o instituciones como el Banco Mundial tienen que tener puesta una atención especial, porque son los países que en caso de un recrudecimiento de los riesgos internacionales, los países que más estarían golpeados y más asistencia necesitarían. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor de la Torre. Por las explicaciones que nos ha dado, tiene la palabra Enrique Alberola. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con Augusto. He estado muchas veces en esta sala y le tengo muy buenos recuerdos. Y también es un placer hacer algunos comentarios al informe que ha presentado, en parte Augusto. Yo creo que ha dado una visión más general de la región y sobre todo porque los informes que hace la Oficina del Economista Jefe de América Latina en el Banco Mundial hace una mezcla muy óptima de análisis y mensajes de política que creo que deberíamos seguir todos, y de hecho lo hacemos desde el Banco de España. Entonces, el informe, el título sobre todo, parece adelantar un análisis crítico del proceso de globalización. Luego, al desarrollarse, lo que hace es verificar algo tan obvio como lo ha dicho Augusto: cuanto más expuesto está un país, más vulnerable puede llegar a ser, pero eso no es necesariamente así cuando tiene las herramientas para contener esas vulnerabilidades o esa exposición. Otro mensaje del informe que creo que es importante recordar es que, aunque pueda haber esta visión quizá más crítica de los procesos de globalización, después sobre todo de la crisis de Lehman, pero también de las crisis de América Latina al principio del siglo, lo cierto es que los países, o muchos de los países que ha presentado Augusto en la tabla, que mejor están capacitados para responder a esas exposiciones y a un mundo incierto, son aquellos que más han abrazado la integración económica y financiera internacional. Hay otros países que están retrayéndose de esa integración, y lo que vemos es que efectivamente son menos expuestos, lo cual les hace en principio menos vulnerables, pero se están encerrando en una esquina de la que les resulta cada vez más difícil salir. En todo caso, lo que sí que hemos aprendido estos últimos años, como repito, no solo después de Lehman o de la crisis europea, sino también de las crisis latinoamericanas, que esa visión idealizada de la globalización hay que matizarla y hay que extraer las partes positivas e intentar limitar las negativas. Yo creo que en ese sentido América Latina está haciendo también un buen trabajo. A mí me gustaría aprovechar el informe y la presentación de Augusto para tomar una perspectiva más amplia de estos procesos, pararse un poquito a pensar qué es lo que ha cambiado en el mundo y para América Latina después de la crisis, porque creo que es una reflexión interesante y que a veces en el fragor de la batalla no solemos hacer. Entre esas reflexiones están cómo afronta América Latina este proceso y cómo debería afrontarlo, y esto implica que lo que voy a decir puede tener un carácter normativo, lo cual produce una cierta incomodidad viniendo de un país o de una unión monetaria que realmente
podría haber gestionado la crisis de un modo manifiestamente mejorable. Es como ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Pero precisamente por eso, y porque llevamos mucho tiempo analizando América Latina, sabemos que de las crisis hay que aprender y que las lecciones de las crisis son muy buenas para fomentar el crecimiento futuro. Yo creo que América Latina es un ejemplo de esto. Por supuesto, esta ley se puede aplicar a Europa o a España, pero aquí estamos para hablar hoy de América Latina y en eso me voy a centrar sobre todo. Primera reflexión es que los parámetros del proceso de globalización han cambiado radicalmente. Y si pensamos dónde estábamos hace 6 años a dónde estamos ahora, el mundo es completamente diferente. Algunos de estos cambios son transitorios, otros son más estructurales. Los países desarrollados están en un proceso muy profundo de ajustes a la crisis. Básicamente esto es una crisis derivada de un gran endeudamiento, está hablando del mundo, no solo de España o de Europa, y estamos ajustándonos a esos excesos previos. Pero esos son los países avanzados. Probablemente una de las grandes sorpresas positivas de la crisis es cómo los países emergentes han resistido a pesar de que en el año 2008 se veían también abocados a ser arrastrados por el precipicio. La otra novedad es que el origen de la crisis está de manera clara y evidente en los países desarrollados, en las estrategias de globalización y de desarrollo que han tenido estos países y no en los países emergentes. Esta es otra novedad importante. Es cierto que estamos en esa fase transitoria. Un elemento importante de ese ajuste está siendo las políticas, y en particular las políticas monetarias que están llevando a cabo en los países avanzados. Son políticas no convencionales que, visto de nuevo con perspectiva, nos pondría los pelos como escarpias hace 5 o 6 años si llegáramos a saber que hay una expansión cuantitativa, que los bancos centrales están llenando el mundo de dinero. Esto es algo que hay que hacer para proteger las economías avanzadas, para amortiguar el impacto, pero es algo que está afectando también mucho a los países emergentes y a América Latina, en el sentido de que están viendo inundadas por esos excesos de liquidez que hay en los países avanzados. Pero sin embargo, yo creo que esto se pierde de vista a veces, hay algo detrás muy importante. La percepción rentabilidad-riesgo, del equilibrio entre rentabilidad y riesgo que se tenía hace unos años, está completamente trastocada, está completamente patas arriba. Antes lo que se pensaba es que invertir en emergentes podía ser rentable, pero estaba sujeto a riesgos. Si nos paramos a pensar, realmente el riesgo está en los países desarrollados, donde tampoco hay rentabilidad, porque los tipos de interés en los países, digamos, donde la percepción de riesgo no es elevada, que cada vez son menos, son muy bajos. Y las bolsas, las perspectivas de negocio son negativas. Por el contrario, esa resistencia a los emergentes hace que invertir en emergentes sea algo que es percibido no como seguro, pero sí desde luego como más seguro que en los países desarrollados, pero además con unas rentabilidades, sean financieras o reales, que parecen que son mejores. Y evidentemente esto es un factor explicativo fundamental de por qué todo el mundo quiere invertir en los países emergentes, lo cual genera un proceso que es difícil de manejar, pero que claramente refleja unas perspectivas relativas mucho mejores en la región. La salida de flujos de capitales, supongo que de verdad se verá regular, pero en el gráfico de la izquierda lo que se muestra es desde el principio de este gran proceso de intensificación de la globalización financiera, cómo crecieron los flujos de capitales de los países avanzados, es la línea roja, que se duplicaron hasta 8 trillones de dólares. Mientras que la línea azul es los emergentes, donde también se multiplicaron, de hecho se multiplicaron por 7, mucho más, pero evidentemente son mucho menores. Lo que quiero transmitir con este gráfico es lo que pasa después de la crisis. Si observamos el gráfico de la izquierda, lo que vemos es que las economías desarrolladas, ese gran apretón, ese gran retraimiento de los flujos de capitales después del septiembre de 2008, se ha recuperado, se ha revertido un poco, pero no se vuelve a los niveles de antes, lo cual sugiere que lo que teníamos antes era una burbuja.
un proceso excesivo de integración financiera que evidentemente no era sostenible. Sin embargo, cuando nos vamos al gráfico de la derecha, lo que he hecho ahí es descomponer la línea azul de la izquierda en las regiones emergentes. Vemos que, salvo Europa del Este, que por razones de vecindad a la propia Europa y por sus propios desequilibrios previos a la crisis, no se han recuperado, en el resto de las regiones emergentes los flujos de capitales que llegan, son las entradas de capitales a las regiones, sí que se han recuperado. De hecho, han recogido las tendencias anteriores. Este es un gráfico que habla de flujo de capitales, pero es muy parecido a uno que ha sacado, el primero que ha mostrado Augusto, ¿no? del crecimiento de la producción industrial. Lo que teníamos en las economías desarrolladas era algo inflado por unos desequilibrios financieros, por unos excesos financieros que eran insostenibles, y luego después la producción industrial no ha vuelto a los niveles anteriores, ni a los ritmos de crecimiento, que no es lo que ha pasado en los países emergentes. Los países emergentes han pasado por la crisis sufriendo un fuerte ajuste, pero del que se han recuperado enseguida, tanto en el ámbito real como financiero. Y eso es lo que ha cambiado en el mundo. Es decir, han perdido brillo las economías desarrolladas a favor de las emergentes. Y eso es algo que está ahí. Y eso es algo que va a modelar la economía mundial en la próxima década, pero de una manera muy importante. Esto es un movimiento tectónico que se traduce, por ejemplo, en el peso económico de las economías emergentes. Se pensaba antes de la crisis que las economías emergentes alcanzarían a las desarrolladas en peso. Sabemos que tienen mucha más población que las desarrolladas, pero en peso económico estaba muy por detrás, que esa convergencia, esa igualación de pesos se iba a producir en la década de los 20, de los 30. Eso se va a producir el año que viene, me parece, según los últimos datos que tenemos. Es decir, ha habido un cambio brutal en ese proceso de convergencia. Y eso se traduce también en la gobernanza global. El foro de gobernanza global hoy en día no es el G7, ha dejado de serlo. De hecho, es curioso, cuando se reúne el G20 hay una reunión del G7 y a veces te preguntas para qué se reúnen, porque vemos que todas las decisiones, todo el debate se produce en torno al G20, que es donde además se está produciendo un nuevo marco de gobernanza global. Entonces, este nuevo papel, digamos, de madurez, de algún modo, es importante, y es lo que quería dedicar la segunda parte de mi intervención, a analizar o valorar cómo lo están asimilando. A dos niveles. Primero, cómo valoran su propio desempeño y políticas, y aquí voy a ser un poquito crítico, y lo segundo, muy brevemente, la posición de la economía global. Respecto al primer punto, muy interesante, además esto es muy claro en América Latina, la crisis lo que ha hecho ha sido reivindicar las políticas previas a la misma. De hecho, es muy interesante. Yo venía aquí hace unos 10 años y había un gráfico que ponía cómo después de las crisis al principio de la década que afectaba a toda la región, Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, el desempeño era malo, pero era mucho mejor en países como Argentina y Venezuela, que habían optado por encerrarse, aislarse del mundo. Y lo señalaba y decías, ¿qué pasa? Ha sido el fracaso de la política de reformas. Hoy vemos que no es así. Hoy vemos que los países que han resistido mejor a la crisis son aquellos que se han dotado de unas políticas económicas fuertes. Y yo creo que eso es bastante evidente en la región y así se va reconociendo, no solo por el resto del mundo, sino algo muy importante, por la propia ciudadanía de estos países. Lo cual nos lleva a una moraleja que se puede aplicar probablemente a nuestra situación en España en este momento. Se aprende del dolor, se aprende mucho. No es casualidad que la América Latina haya resistido a la crisis así de bien, solo 7 u 8 años después de haber sufrido una gran serie de crisis, porque en ese momento aprendieron a que había que mejorar la financiación, depender menos de la financiación en moneda extranjera, mejorar las políticas económicas y hacer todo un marco compatible. Esas son lecciones que son claramente aplicables a lo que estamos viviendo en este continente. En segundo lugar, digamos, también ha reivindicado algunas políticas que hace unos años parecían un poco fuera de onda o eran criticadas desde otros foros, por ejemplo, desde Washington. No tanto desde
el Banco Mundial, sino desde algunas otras instituciones como el Fondo Monetario, ¿no? Algunas políticas monetarias, como, bueno, esto es más técnico, ¿no? Pero esta idea de que tú podías tener un objetivo de inflación, pero ocuparte del tipo de cambio al mismo tiempo, como hacían los latinoamericanos, era visto por los puristas como algo que no se podía hacer. Claramente ha sido reivindicada esta política. Las políticas de acumulación de reservas, que son políticas que tienen unas externalidades negativas sobre el resto del mundo importantes y han sido bastante criticadas, han mostrado que las reservas sirven para aguantar mejor la crisis. Nosotros hemos trabajado sobre esto y demostramos precisamente en ese contexto que las reservas sirven no para evitar que se produzcan los sudden stock, los balances de capital externos, sino para facilitar que los capitales internos vuelvan en periodo de crisis, que es una cosa que se produce. El problema de esto es que esta reafirmación en la acumulación de reservas no quita que ese proceso tenga unos costes para el resto del mundo. Y ahí estamos intentando. Esta es una disensión importante entre norte y sur en ese foro del G20 que se intenta un poco conciliar, y a esto me referiré dentro de un momento. Yo creo que otro elemento importante, y quizá esta sea una pregunta para Augusto, que es una reflexión que yo creo que tiene mucha carga de profundidad, es la reducción de la desigualdad, la mejora de las clases medias. Yo creo que esto es un desarrollo que además que ha venido desde la década de los 2000, ha habido políticas encaminadas a ello, pero no se ha interrumpido con la crisis, en general. Me ha gustado mucho el gráfico del decoupling en términos de desigualdad, porque parece que América Latina es una excepción en este proceso de aumento de la desigualdad en el mundo, que también se está produciendo, por ejemplo, en China, en las economías asiáticas. Entonces ahí hay una pregunta por responder, ¿no? Que es, bueno, eso es así, pero las economías asiáticas van muy bien, como tú has dicho. Mientras que las economías latinoamericanas, a pesar de todo lo bien que parece que van, sabemos que su desempeño económico aún podría mejorarse mucho en términos de productividad, sabemos que está espoleado por materias primas, etc. Entonces la pregunta es, yo creo igual para el próximo flagship, Augusto, ¿es compatible la reducción de la desigualdad con un crecimiento, con un modelo de crecimiento tal como estamos acostumbrados? ¿Es posible conseguir tasas asiáticas con una convergencia de la desigualdad? Es una pregunta que yo creo que nos preocupa mucho a todos, ¿no? De hecho, lo que tenemos es que la desigualdad aumenta en las expansiones y sigue aumentando en las crisis, ¿no? Lo cual es tremendamente preocupante en términos de estabilidad social. Ese incremento de las clases medias, esto lo he dicho muchas veces, lo he dicho en esta casa, es fundamental para huir de populismos. Es la clase media la que monta los estados y las políticas económicas destinadas a la estabilidad. Yo creo que ese es uno de los mayores logros de la región y quizá, y me gusta que lo subrayes porque es muy importante. Por lo tanto, en general, hay que quitarse el sombrero ante la gestión de las políticas económicas y los progresos de la región, pero, y esto lo noto mucho cuando voy por allá, se nota una cierta autocomplacencia. Esta autocomplacencia tiene dos componentes. Uno, digamos, muy humano, si queremos, que es nos habéis pasado 30 años aquí diciendo lo malos que somos y mirad la que habéis montado. O sea, el problema que tenemos ahora, si acaso, no es nuestro, lo habéis exportado nosotros. Yo creo que eso da también una cierta, autoestima a la región. Pero hay un componente de la autocomplacencia que yo creo que es un poco más peligroso, y es generalizar que todas las políticas llevadas a cabo han sido buenas, que las políticas que se llevan a cabo son muy buenas. Y el indicador de eso es que hemos resistido a la crisis y seguimos creciendo. Por cierto, esta es una tentación muy generalizada. Esto es algo que se produjo en este país durante el periodo de expansión, la autocomplacencia. Es un riesgo. Entonces, mirando un poco las políticas, podríamos decir que las políticas fiscales en América Latina son menos sólidas de lo que parece. El crecimiento del gasto supera a veces el crecimiento de los ingresos estructurales, y eso es un riesgo que hay, y eso no lo ven, y yo creo que, por ejemplo, el Fondo Monetario no ayuda a que lo vean. Es demasiado, a mi juicio, es demasiado consentidor con cómo están las políticas
fiscales. El papel de la banca pública, esto es muy interesante, ¿no? El papel de la banca pública. A Brasil, por ejemplo, la banca pública le ha salvado la vida durante la crisis, porque con un chasquido de dedos ha podido llenar de liquidez el sistema financiero cuando no la había. Eso ha reforzado la buena visión que tienen de la banca pública, pero sabemos que genera muchas distorsiones también en Brasil. La política monetaria a veces no es clara, si lo están haciendo bien o están siendo demasiado tímidos en limitar las presiones inflacionistas, y como he hablado de las reservas internacionales. Entonces, esa autocomplacencia yo creo que es algo que hay que combatir, reconociendo al mismo tiempo estos progresos. Y por último, respecto al segundo punto, es el tema del papel de América Latina en el mundo, ¿no? Y 3 países latinoamericanos están en el G20. Eso ha sido un avance muy importante y además hacer consistente el mundo, una visión más que refleja más la realidad del mundo, con lo cual estos países juegan un papel activo en la gobernanza global, un papel activo y activista. Y por lo tanto tienen una responsabilidad de aportar su grano de arena a la estabilidad global y a la concienciación y ser constructivos. Esto significa también un cambio de actitud, probablemente también precisamente por haberse sentido marginado de las decisiones globales. Los países latinoamericanos, los emergentes, han tendido a ser bastante beligerantes y quejosos, digamos, en los foros internacionales. Y ahora lo que tienen el poder, entonces eso también genera responsabilidad. Y yo creo que, en general, tenemos una visión positiva de estos nuevos foros, y creemos que el papel de la mayoría de los países emergentes está siendo constructivo, pero yo creo que aún tienen ese tic, ¿no?, de verse como los patitos feos del grupo cuando realmente están en igualdad de condiciones con los demás. En definitiva, yo creo que América Latina va por el buen camino, que hay que limar algunas asperezas, que correr riesgos, pero son riesgos que se derivan de la posición, como ha dicho Augusto, de exposición, que es algo bueno, y lo que hay que trabajar es en reducir esas vulnerabilidades en la línea de algunos comentarios que he hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Abrimos turno de preguntas y quería hacerle 2, doctor. La primera es, ha dicho que ustedes han establecido un mecanismo para calcular la clase media. No sé si podría elaborarlo, si no es demasiado técnico. Y luego, entre las razones del éxito de la década prodigiosa en América Latina, han mencionado fundamentalmente 3: las materias primas, China como nuevo actor, así como el aumento de la productividad. Podríamos introducir un cuarto, que es el incremento de la inversión extranjera directa, y en particular, por ejemplo, en el caso de España y de sus empresas. ¿Lo contesto ahora o quieres tomar varias preguntas? ¿Alguna pregunta más? Vais respondiendo, o quizá hacemos todas las preguntas y que después responda, ¿cómo preferís hacerlo? Pregunta, por favor. Vale. Bueno, primero muchísimas gracias a Casa América, a todos, por la charla que nos habéis dado. Yo lo que quería era quizá entre los dos, y la pongo en el medio, a ver quién le entra. Realmente, por un lado, yo creo que Enrique ha explicado muy bien cómo realmente los bancos centrales, quizá ha habido otros factores, ¿no?, en el acceso a dinero, ¿no?, como los problemas de dónde venimos y los problemas a los que vamos, ¿no? Y quizá también don Augusto mencionaba cómo el foco ahora está en Europa, ¿no? Sin embargo, puede dar la sensación, y ahí es donde me gustaría que nos dierais un poquito más de luz, de que no estamos tocando los problemas fundamentales. O sea, obviamente hay un problema de deuda, clarísimamente. Se habla de Europa, pero Estados Unidos tiene un montón más. Luego hablamos de los bancos centrales, de que hay un exceso de liquidez, pero sin embargo tenemos dinero barra libre gratis para todo el mundo. Luego tenemos a los intermediarios financieros, BIS, ¿no?, un poco sistemáticamente y estructuralmente, como está Europa, tenemos una serie de puntos negros muy claros que nadie está atacando. Los credit rating agencies, como de alguna manera nos vienen regulando y nos dicen que una cosa es buena y una es mala. Entonces, al final, creo que estructuralmente sabemos dónde vamos, pero políticamente no estamos llegando. Entonces, entre lo económico y lo político, no sé cómo lo veis, y de alguna manera, dentro de eso, el Banco Mundial, me gustaría preguntar, ¿tiene algún rol dentro de estos foros? Yo también estoy de acuerdo con Enrique, que
quizá han cambiado los foros, ¿no? Del G7 al G20. ¿Dónde está el Banco Mundial en este aspecto? ¿Dónde están los otros organismos financieros que de alguna manera nos pueden ayudar? Gracias. Sí. Tomemos entonces esta primera ronda de preguntas sobre la medición de la clase media. Para nosotros será un honor cuando tengamos el reporte presentarlo acá. El reporte va a salir en octubre, pero tiene un capítulo dedicado a las distintas alternativas y maneras de medir la clase media. Y en el fondo hay como que dos escuelas de pensamiento. La una es una escuela sociológica más weberiana y otra es una escuela más de los economistas. Los sociólogos y cientistas políticos tienden a pensar en la clase media en base a educación, ocupación, tipo de empleo y activos. Entonces, en esa definición, la clase media comprende a las personas, a la parte de la población donde hay un nivel de educación mínimo, quizás algo de educación universitaria, por ejemplo, empleos que sean no de mano de obra, sino empleos más que requieren más destrezas y más educación, y activos mínimos, una casa o un carro, etcétera. Los economistas, en cambio, tendemos a medir, a clasificar a las personas en clase media o no, dependiendo del nivel de ingreso de los hogares. Entonces, como somos economistas, no tenemos otro remedio, porque no tengo en mi oficina sociólogos. Entonces nos fuimos por una definición más economista y lo que hicimos fue, usamos las estadísticas disponibles para medir el grado de vulnerabilidad. Entonces hicimos varios tests para ver a qué nivel de ingreso las familias tienen una probabilidad muy baja, muy baja, de caer en la pobreza o de caer para abajo. Y ese fue el criterio que usamos para trazar la línea por encima de la cual estaría la clase media. Y lo que nos dio es que la clase media más o menos comprende a hogares con ingresos por encima de unos $12,000 por año, hasta ingresos equivalentes a unos $100,000 por año. Y el resto ya son clases altas, y etcétera. Entonces, así visto, tenemos ahora en Latinoamérica más o menos un 30% de la población como clase media, un porcentaje alto de la población en lo que llamamos un grupo todavía vulnerable, el limbo, que son personas que han salido de la pobreza pero todavía no están en la clase media, y es un grupo bastante significativo, de hecho es la moda de la distribución, y luego los pobres. Entonces fue un criterio de vulnerabilidad económica. El tema de qué papel ha jugado en la buena década la inversión directa extranjera, ese es un excelente punto. De hecho, en América Latina, la inversión directa extranjera desde el 2003 para adelante ha sido fenomenal. Y la combinación de mayor inversión directa extranjera y de la acumulación de reservas a las que se refería Quique, lo que ha hecho es que Latinoamérica se vuelva una región más parecida a Asia, en el sentido de que nos hemos vuelto acreedores del mundo en los contratos de deuda y nos hemos vuelto deudores del mundo en los contratos de equity. Entonces nos ha venido mucha inversión directa extranjera, entonces al mundo lo que le debemos son los dividendos de esa inversión directa extranjera, que es una manera de compartir el riesgo con los extranjeros. En cuanto a contratos de deuda, hemos pedido prestado, tenemos menos deudas que las acreencias, o sea, nos hemos vuelto acreedores netos. Y es decir, Latinoamérica ahora le presta dinero al mundo, le presta dinero en particular a Estados Unidos y a Europa, en neto, digamos. Y ese cambio de haberlos vuelto de deudores netos en acreedores netos y de tener más, digamos, pasivos por el lado de equity, nos ha hecho que nuestra integración internacional al mundo sea mucho más robusta. Porque si tú te integras al mundo solo en base a deuda, estás un poco expuesto a que los acreedores te cierren los flujos de préstamos. Pero si te expones al mundo a través de inversión directa extranjera es muy distinto, porque el inversionista está corriendo los riesgos contigo, comparte los riesgos contigo
y la robustez de esa integración es mucho más fuerte. Por último, la pregunta aquí del amigo es muy complicada. Yo lo que diría es que si hay una cosa que los economistas que hemos hecho policy sabemos, es que los problemas políticos dominan. Los economistas quisiéramos pensar que los problemas económicos dominan. No, los problemas económicos son problemas reales, son problemas a veces complicadísimos, pero normalmente desde el puro punto de vista económico uno encuentra salidas, pero la implementación de esas salidas siempre es un tema político y es digamos, la institucionalidad política la que tiene que coordinar a los agentes para darle viabilidad política a estas salidas que en el terreno puramente económico y técnico son más visibles. Entonces, los problemas a los que tú te refieres son problemas que desde un punto de vista puramente económico pueden discutirse y pueden encontrarse las salidas. Yo creo que los grandes impases que ahora vive el mundo, tanto en Estados Unidos como en Europa, son las limitaciones en coordinar políticamente las respuestas, no la falta de entendimiento de lo que se necesita hacer a nivel económico. Y eso es algo que los latinos conocemos súper bien. Los latinos que hemos vivido en momentos de crisis fuertes, siempre nos hemos dado cuenta que el identificar técnicamente las respuestas o los paquetes de respuestas no es una tarea tan complicada. Puede ser difícil, pero no es tan complicada. Lo complicado es darle viabilidad política a esos caminos, porque darle viabilidad política a caminos que requieren sacrificio de la población es muy complicado. Porque en todas las respuestas a los problemas difíciles se requiere un gran nivel de sacrificio. Entonces la distribución de ese sacrificio y conseguir que las poblaciones caminen juntas aceptando el sacrificio que hay que hacer es una tarea de alto voltaje política. Y en ese contexto de cosas, yo sí diría que instituciones como el Banco Mundial tienen que jugar un papel importante, porque los problemas del mundo se han vuelto cada vez más problemas del mundo. El mundo, ya no vivimos en islas, la interconexión es tan fuerte, las externalidades a las que se refería aquí, que son tan grandes, que necesitamos más gobernanza global, necesitamos más capacidades de coordinarnos a nivel global. Y entonces el sistema multilateral me parece que puede jugar un papel muy importante. Obviamente el Banco Mundial no está no tiene un papel en la coordinación, digamos, de las grandes finanzas internacionales, en donde el papel más importante lo juega el Fondo Monetario, el BIS, el Financial Stability Forum, etc. Pero el Banco Mundial sí puede tener un papel coordinador importante en lo que atañe al desarrollo y en particular a este proceso mediante el cual los países tratan de salir de las trampas de la pobreza o de las trampas del mediano ingreso. Pero la impresión que yo tengo es que con un mundo tan interconectado como el que vivimos, las necesidades de coordinación internacional son mucho mayores y hay un papel importante a jugar por el digamos, el multilateralismo. Quizá añadir sobre el tema de las reformas, de los problemas. Una cosa que es asombrosa es que muy llamativa, yo creo que está en la línea de lo que ha dicho Augusto, es que las reformas son contracíclicas. Cuando las cosas van bien, que en teoría es cuando más fácil debería poderse hacer reformas, porque el pastel es más grande y se puede repartir mejor los sacrificios, no se hacen por restricciones políticas. Cuando las cosas van mal es cuando esas restricciones políticas se rompen y la noción de sacrificio, de tirar todos para adelante, puede ser canalizada a través de reformas, ¿no? Y es un poco donde estamos ahora. Las reformas se están haciendo ahora, cuando estamos metidos en el hoyo. Y, por ejemplo, el término de sacrificio es muy interesante, todas las reformas regulatorias que no se hicieron para evitar la crisis se están intentando hacer ahora. Y son reformas que restringen y aprietan mucho al sistema financiero para que se comporte mejor. Eso se puede hacer cuando se ha demostrado, cuando están en una posición de debilidad relativa, porque se ha demostrado que han tenido una parte importante de la crisis. Pues desgraciadamente es así y creo que es muy difícil de cambiar porque es una cuestión de economía política. Luego quería volver al tema de la inversión directa y la importancia de la misma en un aspecto muy concreto, que es el de la resistencia a la crisis en América Latina, de una cierta inversión directa, que ha sido la
la expansión del sistema financiero español en América Latina, que bueno, creo que está reconocida como una fuerza importante para el desarrollo de estos países, pero el modo en que estos países se implantaron, estas instituciones se implantaron en América Latina ha sido muy importante, porque fueron con un modelo de negocio que les decían a los bancos que habrían allí: vais a tener que financiaros localmente. Y ese localmente ha sido fundamental, porque conciliaba muy bien con una dinámica de política activa de estos países después de la crisis, que es: sabemos que financiarnos en el exterior es peligroso, sabemos que tenemos que desarrollarnos financieramente ampliando nuestra base de depósitos local. Entonces, la simbiosis de esos dos, de un objetivo de negocio con un objetivo político, ha sido muy beneficiosa para que América Latina, o los países donde hay banca extranjera, en particular española, hayan tenido un menor impacto financiero, porque los cortes de financiación han sido mucho más transitorios. Gracias, Enrique. Sí, por favor. Hola, muchas gracias por la presentación. En relación con lo de la inversión extranjera. Gracias. Algunos analistas consideran que hay en la región un aumento del capitalismo de Estado, este nacionalismo de recursos que explican en parte estas recientes expropiaciones. ¿Comparten esta opinión o creen que se refiere solamente a estos países menos integrados financieramente, como los llama el fondo? Muchas gracias. ¿Estamos? Sí, el Fondo Monetario tiene una clasificación interesante de países en 3 grupos o 2 grupos, me parece, pero uno de ellos son los países financieramente integrados, que a la vez son exportadores de commodities fuertes, y otros son países que son exportadores de commodities fuertes que no están tan fuertemente integrados. Y yo sí creo que se notan diferencias de filosofía política entre esos 2 países, 2 grupos de países. Los primeros son países que han tenido una vocación mucho más de combinar sus democracias con sistemas económicos más abiertos, con mayor papel para el mercado y con mayor énfasis en la integración internacional. Y en esos países, obviamente, lo que uno ve es una nueva combinación muy latinoamericana de algo así como la socialdemocracia europea, ¿no? Un esfuerzo muy grande de mantener un mercado cada vez que funcione cada vez mejor, una política pública que sea más estable, más predecible, y un énfasis muy grande en la política social. Y esa es la combinación que caracteriza. En algunos otros casos hay países en donde la agenda de equidad ha dominado el debate político, y a veces esta agenda de equidad ha venido acompañada de un cierto recelo o de una cierta tendencia a ver con pesimismo los procesos de integración de mercado. Y en esos países la combinación entre mercados y estados más bien se ha ido en favor del Estado. Y esos son los países como, digamos, Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela. En principio, cuando uno ve la historia de los países, el balance entre Estado y mercados ha variado enormemente a lo largo y ancho del mundo. Entonces es muy difícil ex ante decir qué modelo funciona mejor, y a la larga estos modelos dependen mucho de la historia y de la idiosincrasia de los países. Pero yo creo que tú tienes razón de que uno nota esa diferencia dependiendo de estas opciones filosóficas. En general, yo diría la región, la columna vertebral de la región se ha convergido a ese modelo más balanceado, al estilo de Brasil o de Colombia o de Perú, en donde ha habido una presencia mucho más fuerte de la política social, un énfasis mucho mayor en objetivos de equidad social, pero al mismo tiempo una combinación de la expansión de los mercados con una política pública más estable. Hola, buenos días. Cuando comentaba y hacía la comparación de las economías latinoamericanas y las asiáticas y el caso del motor BMW, decía que para hacerlas un poco más similares en crecimiento a las asiáticas,
tenían que hacer reformas estructurales los países latinoamericanos. ¿Cuáles reformas son esas? Y luego preguntarle si en los escenarios de choque que tiene se prevé entre los soportes y las políticas internas a partir de las cuales las economías latinoamericanas pueden reaccionar, si prevén lo que en los últimos meses ha generado también un debate entre analistas, incluso ministros de economía de la región, diciendo que en un caso de ese tipo ellos sí se atreverían a devaluar sus monedas. Sí, empecemos por lo segundo. La verdad es que Latinoamérica en los años 90 vivió con regímenes monetarios en donde había mucho temor a la devaluación. Guillermo Calvo, famoso economista latinoamericano, bautizó a esa tendencia como fear of floating, el miedo a flotar. Y yo, por lo que conozco de Latinoamérica, me parece que el miedo a dejar que las monedas se muevan tenía mucho que ver con el hecho de que nuestras monedas no eran muy creíbles y los contratos financieros de nuestra economía se habían dolarizado en un grado muy amplio. Entonces, cualquier movimiento de la moneda hacia la devaluación afectaba muy duramente a los deudores, a los hogares, a las empresas, porque los hogares y las empresas tenían muchas deudas en dólares. Entonces, cuando tú devaluabas, les dejabas a las empresas y los hogares prácticamente quebrados, con incapacidad de pagar sus deudas en dólares. Entonces, el miedo a dejar que la moneda se mueva era en parte un reflejo de que, por desconfianza en la moneda, las economías latinoamericanas se habían dolarizado de una manera importante. Afortunadamente, en esta nueva década ha cambiado el régimen. Ha habido una desdolarización muy grande a lo largo y ancho de América Latina. Esto en parte no es independiente de un cambio de régimen monetario. Entonces ahora un buen número de países de la región tienen sistemas monetarios que combinan política monetaria con metas inflacionarias, no siempre perfectamente ortodoxas, y con bastante flexibilidad cambiaria. Entonces el miedo a flotar ha desaparecido en la región. Y de hecho, durante el 2009 las monedas de la región se devaluaron fuertemente y no causaron estragos domésticos, sino que la devaluación más bien ayudó a absorber el choque. Entonces la moneda, que solía ser una debilidad, ahora se ha vuelto una fortaleza, porque su flexibilidad se ha convertido en un amortiguador. Entonces yo no le veo ahora mucho problema. Hay un par de países en la región que todavía tienen miedo a devaluar, pero yo creo que la mayor parte de la región ha perdido ese miedo y ha ganado un nuevo instrumento de amortiguación macroeconómica. Sobre su pregunta de las reformas para convertir la máquina Lada en una máquina BMW, ese es para mí el problema de fondo de la región. Hemos tenido muchas discusiones en el Banco Mundial sobre este punto, pero hace poco yo me niego a pensar que la razón por la que Latinoamérica no ha crecido es porque seamos menos inteligentes que el resto del mundo. Mi teoría es que no hemos crecido porque nuestras sociedades han estado absorbidas por otras premuras. El problema de inestabilidad y el problema de desigualdad nos ha quitado tanta energía social que nos ha dejado sin suficiente energía para organizar una agenda de crecimiento. Yo creo que ahora ya podemos empezar a organizar, pero no va a ser fácil, porque el crecimiento depende en el fondo de dos cosas. La una, de la capacidad de ahorrar y acumular capital humano y capital físico, y eso tiene que ver con una revolución que la región necesita tener en educación y en la calidad de la educación para constituir capital humano de una manera más vigorosa. Y capital físico, tenemos un rezago enorme en inversión en infraestructura, en carreteras, en transporte, en sistemas de comunicación, puertos, aeropuertos. Ahí entonces tenemos una agenda muy grande en la pura necesidad de acumular capital humano y físico para poder darle una base más fuerte al crecimiento. Y eso va a requerir un poco más de ahorro. Y la región, por el punto que hacía, este es el punto clave que hacía aquí que antes. La región está moviéndose, es una región de clase media, pero con ahorro bajo. Entonces va a ser, el gran desafío para Latinoamérica va a ser si vamos a tener la capacidad de sostener una elevación del crecimiento con el grado de ahorro que tenemos, o qué se necesita hacer para que la región pueda generar un mayor nivel de ahorro. Ciertamente hay otro grupo de reformas que hay que hacer que tienen que ver no con la acumulación del capital, sino con la productividad del capital humano y el capital físico.
y eso requiere inversiones y nuevos sistemas que permitan hacer que la región sea más eficiente, más innovadora, más capaz de absorber innovaciones tecnológicas o de implementarlas, mejorar las instituciones que hacen que los procesos de coordinación de la inversión mejoren. Entonces hay una agenda en el lado de la productividad que también está ahí, y no son agendas fáciles. Entonces la complacencia a la que se refería aquí, que la región tiene, es una complacencia muy perniciosa, porque no nos estamos dando cuenta que tenemos una agenda enorme por delante, tenemos la oportunidad de armarla, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Sé que le van a hacer distintas entrevistas, doctor de la Torre, y probablemente le van a hacer una pregunta. ¿Cómo se nos ve a Europa desde Washington y en los distintos organismos internacionales y en la región? ¿Y qué consecuencias cree que puede tener esta crisis de la zona euro? Aunque pongamos las medidas para salir adelante, ¿qué consecuencias cree que puede tener a medio y largo plazo? No, mira, nosotros en Latinoamérica durante décadas hemos admirado el proceso de integración europea. A mí personalmente siempre me pareció como uno de los grandes hitos de la historia, un proyecto político de una envergadura e importancia histórica indudable. Un continente en donde han habido de las mejores creaciones del espíritu humano, que ha sido Europa, y que, sin embargo, en el siglo XX sufrió mucho como consecuencia de sus divisiones internas y las guerras de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Que haya podido organizarse para tener un proyecto político europeo, a los latinoamericanos siempre nos fascinó y nos llamó la atención. Entonces, yo diría que, al menos desde mi punto de vista, pero también desde el punto de vista de Washington y demás, hay una fuerte percepción del valor que tiene este proyecto político. Entonces, obviamente nos unimos a la preocupación que hay en el mundo de que este proyecto político parece estar bajo fuertes amenazas, y que se empieza a hablar de algo que no se hablaba, y de que la gente empieza a dudar si este proyecto político es viable en el largo plazo. Yo sigo apostando, como yo creo que todos tenemos que apostar, en que la solución que Europa le va a dar a la situación difícil actual va a ser construir más Europa en lugar de menos Europa, y construir más Europa requiere una respuesta coordinada a los problemas que ahora se tiene, y yo creo, al menos como yo veo, la mayor parte del mundo sigue haciendo una apuesta de que Europa va a lograr salir de este periodo difícil. Hay una pregunta más. La última pregunta, por favor. Bueno, desde luego la reunión está siendo totalmente económico, y aunque se ha tocado parte de la cuestión social. Y yo le quisiera hacer una pregunta, y lógicamente la respuesta es que sí, ¿verdad? Pero ¿qué estamos haciendo en Latinoamérica para elevar el nivel educativo, el nivel de preparación humano, que es el factor quizá más importante que cualquier otro punto? Yo concuerdo completamente con usted, que yo creo que es el factor decisivo. En Latinoamérica hemos tenido un éxito parcial, en el sentido de que la cobertura de la educación ha aumentado notablemente, y en la mayor parte de países ahora la educación primaria se ha vuelto prácticamente universal. Entonces, hace 10 años, una de nuestras grandes preocupaciones es que todavía no lográbamos traer a todos los niños a la escuela. Ahora estamos enfrentando un problema de naturaleza completamente distinta, y que es la calidad de la educación. Hemos ya traído a los niños a la escuela, pero la calidad de su educación todavía deja mucho que desear. Los pocos países de la región que se han incorporado a estos índices de PISA, en donde se miden las destrezas de los niños a distintas edades, muestran que la educación de un niño latinoamericano sigue produciendo resultados muy inferiores a los que se encuentran en Asia y en Europa. Y la educación terciaria en América Latina
está pasando por problemas importantes, incluyendo los que los que ustedes leen en la prensa en Chile, ¿no? En donde ha habido un problema ya casi social, donde una gran cantidad de gente pobre se incorporó a la educación terciaria con mucho sacrificio por parte de los hogares, sin los resultados que uno espera. Yo pienso que la agenda de mejora de la calidad de la educación en Latinoamérica está todavía muy corta frente a lo que se necesita. No les veo a los gobiernos latinoamericanos poniéndoles suficiente energía a hacer un salto cualitativo en la calidad de la educación. En el Banco Mundial estamos haciendo todo esfuerzo que es posible para fomentar este proceso. Hace poco, por ejemplo, estuvimos discutiendo todo un libro que sacamos de mi oficina comparando los sistemas educativos a lo largo y ancho del mundo, tratando de sacar lecciones de qué sistemas educativos han sido más conducentes a mejorar la calidad. Y ahora estamos trabajando en un proyecto muy importante en donde estamos tratando de generar una suficiente base de entendimiento de qué hace que un profesor sea buen profesor, la calidad de los profesores. Entonces, yo creo que hay conciencia de la importancia de la agenda, pero yo diría el movimiento de reforma todavía queda corto frente a la importancia del tema. Doctora de la Torre, muchas gracias por haber compartido con nosotros las reflexiones del informe Latinoamérica hace frente a la volatilidad, el lado oscuro de la globalización. Casa América está encantada de que cada vez que esté por Madrid nos pueda acompañar en este tipo de conferencias y le tomo la palabra. Espero que en octubre presente o después presente ese informe del Banco Mundial sobre la clase media en Latinoamérica basado en el concepto de vulnerabilidad financiera. También quiero agradecer a Enrique Alberola, coordinador ejecutivo de Asuntos Internacionales del Banco de España, por habernos acompañado y haber hecho una serie de observaciones al informe del Banco Mundial que ha preparado el equipo del doctor de la Torre. Muchas gracias a todos. Buenos días.